Un adolescente olvidado cuidando ovejas en el desierto. El último de 8 hermanos que nadie tomaba en serio. Pero ese joven de apenas 15 años escondía un secreto. Había sido ungido en secreto para ser el próximo rey de Israel. Y entre ese día en el campo y el día que finalmente se sentó en el trono, pasaría por traiciones brutales, intentos de asesinato, años viviendo como fugitivo en cuevas, pérdidas devastadoras que casi lo destruyen, y una batalla épica contra un gigante que aterrorizaba a todo un ejército. La historia de David no es un cuento de hadas donde todo sale bien. Es la historia más cruda, más real, más inspiradora de cómo Dios transforma a un don nadie, rechazado por su propia familia, en el rey más grande que Israel jamás tuvo. Y si tú alguna vez te has sentido olvidado, menospreciado, descalificado por tu pasado o por lo que otros dicen de ti, la historia que vas a escuchar hoy va a cambiar tu perspectiva de lo que Dios puede hacer con tu vida. Porque David te va a enseñar que no importa dónde empieces, importa a quién le entregas tu corazón. La historia comienza en Belén. Samuel, el profeta anciano más respetado de Israel, recibe una orden directa de Dios que lo aterroriza. Ve a la casa de Isaí en Belén, porque he provisto para mí un rey de entre sus hijos. El problema es que Saúl, el rey actual, todavía está vivo. Y es extremadamente paranoico y violento. Si Saúl descubre que Samuel está ungiendo a su reemplazo, lo matará inmediatamente. Pero Samuel obedece, llega a Belén, convoca a Isaí y le dice: «Trae a tus hijos, porque uno de ellos será ungido». Isaí, orgulloso, hace pasar a su hijo mayor, Eliab, alto, fuerte, apuesto, con presencia de líder. Samuel lo ve y piensa: «Este tiene que ser el elegido de Dios». Pero Dios le habla claramente: «No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Entonces Isaí hace pasar a su segundo hijo Abinadab. «No es este», dice Dios, «pasa el tercero Sama». Tampoco. Uno por uno van pasando los 7 hijos de Isaí. Y uno por uno, Dios los rechaza. Samuel, confundido, le pregunta a Isaí: «¿Son estos todos tus hijos?» E Isaí, con tono despectivo, responde: «Queda el menor que está aplacando las ovejas». La palabra en hebreo que usa para menor es katán, que significa insignificante, despreciable, el que no cuenta. Isaí ni siquiera había considerado traer a David, porque en su mente su hijo menor no calificaba para nada importante. Pero Samuel insiste: «Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá». Y cuando David finalmente llega del campo, todavía con olor a ovejas, todavía sucio del polvo, la Escritura describe su apariencia. Era rubio, de hermoso semblante y de bello parecer. Dios le dice a Samuel inmediatamente: «Levántate y úngelo, porque este es». Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Imagina ser David en ese momento. Toda tu vida has sido el olvidado, el menospreciado, el que ni siquiera fue invitado cuando el profeta más importante de la nación vino a tu casa. Tus propios hermanos te miran con desprecio. Tu padre te considera insignificante. Pero de repente el anciano profeta que habla con Dios derrama aceite sobre tu cabeza delante de todos y declara que tú serás rey. Todo en ti cambia en un instante, aunque nada a tu alrededor cambia todavía. Porque después de esa unción impactante, David regresa exactamente al mismo lugar de donde vino, al campo cuidando las mismas ovejas. La unción no lo sacó inmediatamente del desierto, pero algo había cambiado dentro de él. Ahora sabía quién era en Dios, aunque nadie más lo supiera. Y eso haría toda la diferencia. Pero lo que David no sabía es que antes de llegar al trono tendría que enfrentar al enemigo más aterrador de Israel, un gigante de 3 metros que burlaba al ejército entero 2 veces al día.
Y la batalla que viene va a enseñarte que cuando Dios te unge, te prepara para gigantes que nadie más puede vencer. Pasan algunos meses. Israel está en guerra contra los filisteos. Los dos ejércitos están acampados en lados opuestos del valle de Ela. Y cada mañana y cada tarde, durante 40 días, sucede la misma escena humillante. Un guerrero gigante llamado Goliat sale del campamento filisteo y grita su desafío al ejército de Israel. La Biblia describe su tamaño: 6 codos y un palmo, aproximadamente 2,90 metros. Su armadura pesaba 57 kilos. La punta de su lanza pesaba casi 7 kilos. Era una máquina de guerra viviente. Y su desafío era simple pero aterrador. Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros siervos. 40 días. 80 veces Goliat lanzó ese desafío, y 80 veces ningún soldado israelita tuvo el valor de enfrentarlo. Saúl, el rey que medía una cabeza más que todo el pueblo, que se suponía debía ser su campeón, estaba paralizado de miedo junto con todo su ejército. Entonces llega David. Su padre lo envió al frente de batalla para llevar comida a sus 3 hermanos mayores que servían en el ejército de Saúl. David llega justo cuando Goliat sale a lanzar su desafío matutino, y ve algo que nadie más está viendo. Mientras los soldados israelitas ven un gigante invencible, David ve un incircunciso filisteo que está afrentando a los escuadrones del Dios viviente. David empieza a preguntar qué harán por el hombre que mate a ese filisteo y quite la afrenta de sobre Israel. Los soldados le explican que el rey dará grandes riquezas, su hija en matrimonio, y libertad de impuestos a la familia del que lo derrote. Eliab, el hermano mayor de David, escucha sus preguntas y explota de ira. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. El mismo hermano que vio a David ser ungido como rey, ahora lo ataca con palabras de menosprecio. David responde con calma: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y se vuelve a otros preguntando lo mismo, porque David no va a dejar que la opinión de su hermano lo detenga de hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Las noticias de este joven preguntando sobre Goliat llegan a Saúl, lo manda llamar, y David le dice al rey las palabras que cambiarían la historia: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl mira a este adolescente, probablemente de 15 o 16 años, y le dice la respuesta lógica: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. Pero David no argumenta con lógica, argumenta con testimonio. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Luego David dice la declaración de fe que define toda su vida: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. En el desierto, cuidando ovejas cuando nadie lo veía, David había peleado batallas que lo prepararon para este momento. Las victorias privadas en los lugares ocultos te preparan para las victorias públicas en los escenarios grandes. Saúl finalmente dice: ve y Jehová esté contigo. Intenta vestir a David con su armadura, pero David la rechaza diciendo: no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Se la quita toda. Toma su cayado de pastor, escoge 5 piedras lisas del arroyo, las pone en su bolsa de pastor, toma su honda en su mano
y camina hacia el gigante. Goliat ve a este joven sin armadura caminando hacia él y se siente insultado. «¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos?» Y maldijo a David por sus dioses. «Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Pero David no se intimida. Su respuesta es una de las declaraciones de fe más poderosas en toda la Escritura. «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos». Goliat se levanta y comienza a avanzar. David corre hacia la línea de batalla, mete su mano en la bolsa, saca una piedra, la pone en su honda, la hace girar y la suelta. La piedra vuela directamente hacia la única parte vulnerable del gigante, su frente entre los ojos, donde el casco no cubre. Goliat se desploma muerto antes de tocar el suelo. David corre, toma la espada del mismo gigante y le corta la cabeza. Los filisteos aterrorizados huyen. Israel persigue y obtiene gran victoria. Un adolescente con una honda derrotó al campeón, que había paralizado a un ejército entero durante 40 días. ¿Por qué? Porque David no peleaba en su propia fuerza. Peleaba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando peleas en el nombre de Dios, los gigantes caen. Pero la victoria sobre Goliat no llevó a David al trono inmediatamente. En cambio, lo llevó a una pesadilla de 13 años, donde el hombre que se suponía debía bendecirlo, intentaría matarlo una y otra vez. Y lo que David aprende huyendo en cuevas va a enseñarte cómo mantener tu corazón puro cuando te traicionan injustamente. Después de la victoria sobre Goliat, David se convierte en héroe nacional instantáneo. Saúl lo pone sobre la gente de guerra. Las mujeres de Israel salen cantando y danzando, celebrando la victoria con panderos y con instrumentos de alegría. Y cantan una canción que destroza el ego de Saúl. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Desde ese momento Saúl vio a David con recelo. La Biblia dice que un espíritu malo de parte de Dios vino sobre Saúl al día siguiente. Mientras David tocaba el arpa para calmar al rey como hacía siempre, Saúl arrojó su lanza intentando clavar a David en la pared. David esquivó 2 veces. El rey del que se suponía David debía aprender, el líder que debía mentorearlo, ahora quería asesinarlo. Y así comenzaron 13 años de persecución brutal. Saúl dedicó los últimos años de su reinado persiguiendo a David con 3000 soldados a través del desierto. David vivió escondido en cuevas. Tuvo que fingir locura en la corte de un rey filisteo para salvar su vida. Vio cómo Saúl masacró a 85 sacerdotes y toda la ciudad de Nob, incluyendo mujeres y niños, simplemente porque el sumo sacerdote le dio comida a David. Vio cómo Saúl le dio a Mical, su esposa, la hija de Saúl, que amaba a David, a otro hombre mientras David huía. Traición tras traición, pérdida tras pérdida, injusticia tras injusticia. Pero en medio de esa persecución brutal, David tuvo 2 oportunidades perfectas para matar a Saúl y tomar el trono por su propia mano. La primera vez Saúl entró en la misma cueva donde David y sus hombres se escondían. Los hombres de David le dijeron: «Este es el día del que Jehová te dijo, he aquí entrego tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere». David se acercó sigilosamente y cortó la orilla del manto de Saúl, pero inmediatamente su corazón lo acusó porque había extendido su mano contra el ungido de Jehová. Cuando Saúl salió de la cueva, David salió tras él gritando: «Señor mío el rey».
y se postró rostro en tierra, y le mostró el pedazo del manto, diciendo: «Mira, padre mío, ve la orilla de tu manto en mi mano. Yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a caza de mi vida para quitármela». Saúl lloró reconociendo que David era más justo que él, pero semanas después volvió a perseguirlo. La segunda oportunidad vino cuando David entró en el campamento de Saúl de noche mientras todos dormían. Llegó hasta donde Saúl dormía con su lanza clavada en tierra junto a su cabecera. Abisai, el sobrino de David, le dijo: «Dios ha entregado hoy a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que lo hiera con la lanza en la tierra de un golpe, y no lo heriré segunda vez». Oportunidad perfecta, justificación perfecta. Saúl había intentado matar a David múltiples veces, pero David respondió con palabras que revelan el carácter que Dios había formado en él en el desierto. ¿Quién extendió su mano contra el ungido de Jehová y quedó inocente? Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiere en batalla y perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. David tomó la lanza y la vasija de agua de junto a la cabecera de Saúl, y se fueron. Al día siguiente, desde un monte lejano gritó mostrando la lanza y la vasija, demostrando que había tenido a Saúl en su mano, pero lo había perdonado. 2 veces David pudo haber tomado el trono por sus propias manos. 2 veces rehusó. ¿Por qué? Porque David entendió un principio fundamental. Lo que Dios te promete, Dios te lo dará en su tiempo y en su manera. Si tomas por tu propia mano lo que Dios prometió dar, destruyes el plan de Dios para tu vida. David había sido ungido rey, pero entre la unción y la coronación hay un proceso que Dios usa para prepararte. Y ese proceso generalmente incluye desiertos, cuevas, traiciones y oportunidades de hacer las cosas a tu manera que debes rechazar. Porque el carácter que Dios forma en ti en los lugares ocultos es más importante que el trono que te prometió. David salió del desierto con un corazón que Dios podía confiar con poder, porque aprendió a no tomar venganza, a perdonar a sus enemigos, a esperar el tiempo de Dios y a mantener su integridad cuando nadie lo veía. Pero finalmente llegó el día. Saúl murió en batalla, y David, el joven pastor que había sido ungido en secreto, el guerrero que mató al gigante, el fugitivo que vivió en cuevas, estaba a punto de sentarse en el trono que Dios le había prometido. Pero gobernar Israel le enseñaría que el trono viene con tentaciones que son más peligrosas que cualquier gigante. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Hebrón sobre Judá por 7 años, mientras la casa de Saúl mantuvo control sobre las otras tribus. Pero eventualmente todo Israel vino a David en Hebrón y lo ungieron rey sobre todo Israel. Conquistó Jerusalén y la hizo su capital. Trajo el arca del pacto a Jerusalén, con gran celebración, danzando con toda su fuerza delante de Jehová. Dios le dio victoria tras victoria sobre todos los enemigos de Israel. Extendió las fronteras del reino hasta los límites que Dios había prometido a Abraham. Israel bajo David se convirtió en la potencia dominante de la región, y David reinó haciendo juicio y justicia a todo su pueblo, estableció administración organizada, nombró líderes, organizó el ejército. Prosperó Israel bajo su gobierno. Era el rey que Israel había estado esperando, el guerrero, el adorador, el líder ungido por Dios. Todo lo que Dios había prometido se estaba cumpliendo. David lo tenía todo: el trono, las victorias, la prosperidad, el favor de Dios. ¿Qué podría salir mal? Una tarde David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio. Desde allí vio a una mujer lavándose, y la mujer era muy hermosa. David envió a preguntar por ella. Le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías Eteo.
Urías era uno de los 30 valientes de David, sus guerreros más leales que estaban en ese momento peleando la guerra de David en el frente. Pero David envió mensajeros y la tomó, y ella vino a él, y él durmió con ella. Semanas después, Betsabé envió mensaje a David diciendo: «Estoy encinta». David entró en pánico. Llamó a Urías del frente pensando que si Urías dormía con su esposa, cubriría el embarazo. Pero Urías se negó diciendo: «El arca y los hombres de Israel están acampando en tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están sobre la faz de la tierra. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi esposa?». La integridad de Urías expuso la falta de integridad de David. Entonces David hizo lo impensable. Escribió una carta a Joab, su general, ordenando: «Poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera». Urías llevó su propia sentencia de muerte en su mano sin saberlo, y murió en batalla. David entonces tomó a Betsabé como esposa, pensando que había cubierto su pecado. Pero lo que David había hecho desagradó a Jehová. El profeta Natán vino a David y le contó una parábola sobre un hombre rico con muchas ovejas que le quitó la única ovejita a un hombre pobre para hacer comida para un viajero. David, ardiendo en ira, dijo: «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte». Y Natán le respondió: «Tú eres aquel hombre. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Tú heriste a espada a Urías Heteo, y tomaste su mujer por mujer para ti, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste». Entonces David dijo a Natán: «Pequé contra Jehová». Y Natán dijo también: «Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá». David había sido perdonado, pero las consecuencias de su pecado marcarían el resto de su vida. El hijo murió. Su hijo Amnón violó a su media hermana Tamar. Su hijo Absalón mató a Amnón y después se rebeló contra David, intentando tomar el trono. David tuvo que huir de Jerusalén otra vez, ahora no de Saúl, sino de su propio hijo. Absalón murió en batalla contra David. Otro hijo, Adonías, intentó usurpar el trono. La espada nunca se apartó de la casa de David, exactamente como Natán había profetizado. Pero aquí está lo extraordinario de la historia de David. A pesar de su caída devastadora, a pesar de las consecuencias terribles de su pecado, David es llamado en la Escritura el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? No porque era perfecto. Obviamente no lo era, sino porque cuando pecaba se arrepentía de verdad. El Salmo 51, que David escribió después de su pecado con Betsabé, revela un corazón genuinamente quebrantado. «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti, contra ti. Solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». David no hizo excusas, no culpó a otros, no minimizó su pecado. Se arrojó completamente a la misericordia de Dios, y Dios lo perdonó y lo restauró. Las consecuencias permanecieron, pero la relación fue restaurada. David reinó 40 años sobre Israel. Murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y Salomón, su hijo, con Betsabé, se sentó en su trono. Pero el legado más grande de David no fueron sus victorias militares, ni su prosperidad, ni su reino extendido. Fue su corazón para Dios. Escribió la mayoría de los salmos, las canciones de adoración que Israel cantó por generaciones. Preparó todo lo necesario para que Salomón construyera el templo.
Y más importante, Dios hizo un pacto eterno con David, prometiendo que de su descendencia vendría el Mesías que reinaría para siempre. 1000 años después, ese Mesías nació en Belén, la misma ciudad donde David nació. Y cuando Jesús entró en Jerusalén, las multitudes gritaron, «Hosana al Hijo de David». El pastor que se convirtió en rey apuntaba hacia el rey que se hizo pastor para dar su vida por las ovejas. La historia de David te enseña verdades que transformarán tu vida si las aplicas. Primero, no importa cómo te vea tu familia, importa cómo te ve Dios. Isaí consideraba a David insignificante, pero Dios lo había escogido como rey. Si tu familia no cree en ti, si te menosprecian, si piensan que no vas a lograr nada, recuerda que la opinión de Dios sobre ti es la única que importa. Segundo, las victorias privadas te preparan para las victorias públicas. David derrotó leones y osos en el desierto donde nadie lo veía, y eso lo preparó para derrotar a Goliat delante de todo Israel. Lo que haces cuando nadie te está mirando determina lo que podrás hacer cuando todos te estén mirando. Tercero, no tomes por tu propia mano lo que Dios prometió darte. David pudo haber matado a Saúl 2 veces, pero esperó el tiempo de Dios. La espera es parte del proceso de preparación. No tomes atajos. Confía en que Dios cumplirá lo que prometió en su tiempo perfecto. Cuarto, el éxito te hace más vulnerable al pecado que el sufrimiento. David cayó en su peor pecado no cuando huía en el desierto, sino cuando reinaba en el palacio. Cuando todo va bien, cuando tienes éxito, cuando prosperas, es cuando más necesitas estar alerta espiritualmente. Y quinto, cuando caes, el arrepentimiento genuino restaura tu relación con Dios, aunque las consecuencias permanezcan. David pecó gravemente, pero se arrepintió genuinamente y Dios lo perdonó completamente. No hay pecado demasiado grande para la misericordia de Dios si vienes con corazón quebrantado. Entonces, ¿dónde estás hoy en tu historia? ¿Estás en el campo sintiéndote olvidado e insignificante? Dios te ve. Está preparándote para algo más grande de lo que imaginas. ¿Estás enfrentando un gigante que te aterroriza? Pelea en el nombre de Jehová y ese gigante caerá. ¿Estás en una cueva traicionado, injustamente perseguido sin merecerlo? Mantén tu corazón puro, no tomes venganza. Dios te vindicará en su tiempo. ¿Estás en el trono con éxito y prosperidad? Mantente humilde, guarda tu corazón. El éxito es más peligroso que el desierto. Has caído en pecado y piensas que Dios ya no puede usarte. Arrepiéntete de verdad. Dios perdona y restaura. Tu historia no termina con tu caída si regresas a Él con corazón quebrantado. La historia de David es tu historia. De dónde estás, a donde Dios te quiere llevar, hay un proceso. Confía en ese proceso. Mantén tu corazón para Dios. Y un día mirarás atrás y verás cómo Dios usó cada desierto, cada gigante, cada cueva, cada traición, cada victoria y cada caída para transformarte en la persona que necesitabas ser para cumplir el propósito que Él puso en ti desde antes de que nacieras.